Hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien, les hago llegar un saludo cordial. Hoy también estamos a través de esta plataforma virtual compartiendo un poco de lo que viene a ser temas de ciencia, de biología, temas de también física, química, ¿no? Entre otros temas también. Muy bien, hoy nos encontramos también para poderles hablar sobre este tema que es el sistema nervioso humano. Pero antes te voy a invitar para que puedas visitar nuestro fanpage. Estamos a través de Alquimia Educa en el Facebook. También estamos en YouTube a través de Educa Alquimia, ¿no? Puedes activar la campanita para poder recibir notificaciones y ver también los videos, los diferentes temas que tratamos, ¿no? Temas educativos. Muy bien, entonces el tema que vamos a tocar hoy es el sistema nervioso humano, ¿no? Sabemos muy bien de que en el sistema nervioso humano tenemos las neuronas, que son células muy importantes, en la cual se desarrollan un flujo de información. Bueno, algunos, ¿no? Es donde se va a desarrollar un flujo de información en el tejido nervioso. Entonces, a este proceso, obviamente le vamos a llamar sinapsis, ¿no? Tal como observamos en las imágenes, te puedes dar cuenta. De hecho, es un poquito complejo este tema, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día es sobre el flujo de información básicamente que ocurre en las neuronas, ¿no? Lo que viene a ser sinapsis. Entonces, sabemos muy bien nosotros que las neuronas están continuamente recibiendo y transmitiendo también información, transmitiendo mensajes, ¿no? Que básicamente estas las llevan de uno a otro punto del cuerpo, es decir, esta información se va a dar a través de un flujo de información, ¿no? Tal como vemos en las imágenes, y, y obviamente esto va a ocurrir a través de dos procesos que le vamos a llamar sinapsis: sinapsis química y sinapsis eléctrica, ¿no? Entonces, para antes de explicar cada uno de estos procesos, vamos a, bueno, voy a invitarte para que puedas ver una información interesante, compartir una información, y después de ella vamos a compartir básicamente, o vamos a desarrollar básicamente cada uno de estos temas, ¿ya? Entonces, veamos lo siguiente. Tiene lugar. La transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas tiene lugar en la conexión entre ambas, llamada sinapsis. La sinapsis se establece normalmente entre la parte terminal de una axón y el cuerpo o las dendritas de otra neurona. La comunicación entre dos neuronas se realiza mediante señales químicas y eléctricas y se lleva a cabo en los botones sinápticos, situados en cada extremo de las ramificaciones del axón, que conectan con otra neurona en la sinapsis. En el interior de cada botón sináptico existen pequeños depósitos llenos de una sustancia química llamada neurotransmisores, que ayudan a traspasar la información de una célula a otra. Existen dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas, que difieren en su estructura y en la forma en que transmiten el impulso nervioso. La sinapsis química tiene lugar entre neuronas presinápticas, que liberan una sustancia química denominada neurotransmisor hacia el espacio sináptico, el que la separa de la neurona postsináptica, en cuya membrana se encuentran dos receptores específicos que permiten la propagación o inhibición de un impulso nervioso, fenómeno conocido como potencial excitatorio postsináptico y potencial inhibitorio postsináptico, respectivamente.
La sinapsis eléctrica ocurre entre neuronas conectadas estrechamente por canales proteicos llamados conexones, que transmiten iones de neurona a neurona. Son las sinapsis menos frecuentes. La neurotransmisión es la comunicación entre las neuronas que es acompañada por el movimiento de señales electroquímicas a través de una sinapsis. En la neurotransmisión las neuronas forman redes. Una red de neuronas es un grupo de células nerviosas a través de las cuales el impulso nervioso fluye desde una neurona a la siguiente. Es decir, los neurotransmisores son sustancias producidas por una célula neurosa capaz de alterar el funcionamiento de otra célula de manera breve o durable, por medio de la ocupación de receptores específicos y por la activación de mecanismos iónicos y o metabólicos. Estos participan en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo. En este sistema predomina un sistema eferente que transmite impulsos desde el sistema nervioso central hacia los órganos periféricos. Tiene efectos en la frecuencia cardíaca, en los vasos sanguíneos, en las pupilas y en las glándulas exócrinas y endocrinas. También regula la función de los órganos según cambian las condiciones medioambientales y para esto dispone de dos mecanismos que son el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que nos prepara para la acción y para las conductas de lucha y de huida. Tiene efectos en los ojos, en la producción de saliva, en los pulmones, el corazón, glándulas sudoríparas y en la secreción de orina. También es el responsable del aumento de la actividad en el organismo bajo condiciones de estrés, en la transmisión de impulsos nerviosos, interviene la norepinefrina como neurotransmisor. El sistema nervioso parasimpático es el responsable de la regulación de órganos internos, del descanso, de la digestión y actividades que ocurren cuando el cuerpo está en reposo, como el sueño. En la transmisión de impulsos nerviosos del sistema parasimpático interviene la acetilcolina como neurotransmisor. Muy bien, entonces ahí estaba una información, la que nos sirve obviamente también para poder recordar lo que ya habíamos tocado, ¿no? Los temas anteriores. Bueno, para poder explicar este proceso de la sinapsis, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es la sinapsis, no? Entonces, la sinapsis es un término que significa unión, es decir, es la aproximación funcional intercelular, en este caso entre neuronas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar nosotros dos tipos de sinapsis, una que va a ser química y la otra que va a ser eléctrica. Bueno, lo vamos a desarrollar en lo siguiente, ¿no? Pero veamos primero qué es la sinapsis química. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en la bibliografía? Bueno, generalmente la sinapsis química es aquella en la que la membrana de una neurona, ¿no? Bueno, podemos observar en la imagen, si se nota, ¿no? Entonces, decíamos, es aquella entonces en la que la membrana de una neurona está obviamente va a liberar una sustancia química llamada neurotransmisores, ¿no? Que son obviamente sintetizados por las neuronas y obviamente su efecto va a provocar cambios en las neuronas vecinas, ¿no? Es lo que va a ocurrir. Entonces, en la imagen vamos a observar, se nota, ¿no? Se nota la imagen, muy bien, a ver, ahí está. Primero vamos a ver lo siguiente, ¿no? Las dendritas de la neurona, bueno, aquí está el número 1, reciben en este caso el estímulo y obviamente se transforma en un impulso nervioso que recorre todo el axón hasta aproximadamente unos 120 metros por segundo, ¿no? Esa es la velocidad que tiene. Ahora, el impulso nervioso llega a estos botones, son botones terminales del axón, y provoca la liberación de neurotransmisores. Estas van a provocar que se liberen neurotransmisores. Aquí están los neurotransmisores, ¿no? Este es el botón terminal. Bueno, y luego los neurotransmisores se liberan en el espacio sináptico. Este es el espacio sináptico y encajan. Mira, si agrandamos, ahí están este es el espacio sináptico, te decía. Entonces, estos son los neurotransmisores y encajan con los receptores, ¿no? Encajan exactamente con los receptores de la neurona siguiente. Ahí está, ¿no? Ahí está la neurona siguiente, encajan ahí.
y obviamente las va excitándola y transmitiendo así el impulso nervioso. Entonces todo este proceso se llama sinapsis química, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué es la sinapsis eléctrica. Bueno, en teoría la sinapsis eléctrica obviamente es la transmisión de una señal, pero sin la intervención de los neurotransmisores, ¿no? Como el caso anterior. En este caso, la llegada del impulso nervioso al terminar obviamente causa la apertura de los canales que conectan, ¿no?, el citoplasma de dos neuronas en contacto. Ahora, el flujo de iones transmite la señal al siguiente axón con mayor rapidez que en la sinapsis química, ¿no? Esa es la ventaja, vamos a decir. Entonces por ejemplo, aquí vamos a ver la sinapsis eléctrica según la estructura, ¿no?, que se unen, o vamos a decir, según algunos tipos de sinapsis que se va a generar, que pueden darse de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos A, esto sería sinapsis entre dos dendritas, ¿no? Bueno, ya sabemos que son impulsos eléctricos lo que hace que se conecten entre células, en este caso entre neuronas. Entonces a eso llamamos sinapsis eléctrica. Ya no son como los neurotransmisores, ¿no?, que se daban en el caso de la sinapsis química. Entonces aquí, por ejemplo, son a través de, como hemos dicho, de impulsos nerviosos, pues, ¿no?, de impulsos nerviosos que hacen que transfiera información. Entonces esto primero se da entre dos dendritas. Ahora hay otra sinapsis entre dos somas, entre un soma y una dendrita, ¿no? Es el caso B. En el caso C, vamos a decir, es una sinapsis entre dos somas, o también podemos mencionar aquí la D, sinapsis entre neurona y un órgano efector, ¿no? La neurona y un órgano efector. Y aquí también podemos observar en la E, es decir, la sinapsis entre una neurona y una glándula, ¿no? También se da impulsos nerviosos en ese sentido. Entonces eso vendría a ser la sinapsis eléctrica, ¿no? Muy bien, de hecho es interesante esto, ¿no? La diferencia entre sinapsis eléctrica y química. Ahora veamos lo que viene a ser los actos reflejos, ¿no? Los actos reflejos generalmente son respuestas rápidas, ¿no? Y obviamente son respuestas rápidas y autónomas o involuntarias, ¿no? Sobre todo frente a un estímulo. Ahora, estos son realizados por la médula espinal. ¿Recuerdas que hemos desarrollado este tema? No por el cerebro, ¿no? Un reflejo es un movimiento simple y rápido. Por ejemplo, retirar la mano, ¿no?, cuando sientes un pinchazoncito, o al sentir calor, ¿no? Eso puede ser un ejemplo, ¿no? Ahora, el conjunto de neuronas que participan en un acto reflejo se denominan arco reflejo, se denomina, ¿no? Muy bien, aquí vamos a ver una imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, si observamos en la 1, aquí se recibe el estímulo del exterior. Puede ser, por ejemplo, bueno, como te decía, al sentir el calor o frío o algo, ¿no? Entonces, en la 2, bueno, este es el primero, ¿no? Se recibe el estímulo exterior, explicando lo que vienen a ser los actos reflejos. 2, ¿qué pasa? 2, lleva la información, mira, lleva la información recibida a través de los nervios espinales, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la neurona sensitiva. ¿Hacia dónde? Hacia la médula espinal. Esta es la médula espinal, ¿te acuerdas? La médula espinal, aquí un extracto nada más. 3, ¿qué pasa 3, no? Aquí, situado en la médula espinal, lo que va a ocurrir es que se transforma la sensación recibida en una respuesta motora, ¿no? Aquí se hace una neurona de asociación la que hace esto. Luego pasa 4, el proceso 4, lleva la respuesta a los órganos efectores a través de los nervios espinales, ahí está. Y finalmente 5, el efector, ¿qué hace? Ejecuta la respuesta, ¿no? Puede ser un músculo o una glándula. Por el caso del músculo, en este caso va a ser, digamos, si sientes un pinchazocito, va a hacer que retires la mano, ¿no? Así, automáticamente. Es un acto de reflejo, es un ejemplo, ¿no? Es de esa manera como ocurre los actos reflejos. Ahora te decía, el conjunto de neuronas que participan en esto, obviamente
en un acto reflejo, bueno, en este caso se va a llamar arco reflejo, se le llama eso, ¿no? Te decía. Muy bien, ahora vamos a ver qué vienen a ser los actos voluntarios. Los actos voluntarios son respuestas conscientes, ¿no? Frente a un estímulo. Un estímulo, ya sabes que es toda información que recibe un ser vivo, tanto del medio exterior o también del medio interno, pues, ¿no? Ahora, el acto voluntario, atiende, un acto voluntario se realiza bajo el control del cerebro. ¿Te acuerdas que el acto reflejo no dependía del cerebro, ¿te acuerdas, no? Sino de la médula espinal. Ahora, en cambio, los actos voluntarios depende de quién, del cerebro, del control del cerebro. Entonces, las respuestas voluntarias son lentas y diversas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encender un televisor, o llamar por teléfono, ¿no? O vestirse, o tomar un vaso con agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son, vamos a decir, respuestas voluntarias, pero un poco lentas, ¿no? De hecho, diversas también. Entonces, aquí te voy a explicar en la imagen cómo ocurre este proceso, ¿no? Primero, mira, nos ubicamos en la número 1 aquí. Siempre va a ocurrir esto a través de un estímulo, ¿no? Frente a un estímulo siempre va a haber una respuesta. Entonces, el acto voluntario va a ocurrir de la siguiente manera, ¿no? Primero capta un estímulo. Vamos a suponer el hecho de encender un televisor, no lo sé, vestir, tomar agua, ¿no? Como te ponía ejemplo. Esto se transmite el estímulo hacia la médula espinal, claro, hacia la médula espinal. Luego lo recibe el impulso y lo envía hacia el bulbo raquídeo a través de la neurona eferente, ¿no? Llega al bulbo raquídeo. Ahora se produce una sinapsis con otra neurona, lo que ya te he explicado, ¿no? Se produce una sinapsis que conecta con la corteza cerebral, donde se elabora una respuesta adecuada y consciente para el estímulo percibido. Luego 5, la neurona eferente, ¿qué hace? Lleva la respuesta hacia un determinado nivel, ¿no? Lleva la respuesta, ahora envía la respuesta hacia el efector, y finalmente el efector es que obviamente no hace que ocurra esa respuesta, ¿no? Que puede ser prender televisor, por ejemplo, ¿no? Y eso es un acto voluntario consciente, ¿no? Es de esa manera como interviene, en este caso, el control del cerebro, ¿no? Muy bien, de hecho es interesante esto, ¿no? Son actos voluntarios, a eso le llamamos actos voluntarios. Muy bien, ahora vamos a ver las enfermedades, ¿no? De hecho es interesante el tema que estamos desarrollando. Las enfermedades del sistema nervioso, a ver, esto va a depender obviamente de acuerdo a un daño que pudiera haber ocurrido, pero sabemos muy bien que el sistema nervioso humano es uno de los sistemas más susceptibles a las enfermedades. Muchas de las enfermedades seguramente las conocemos, puesto que no solo se ve afectado en algunos órganos, ¿no? Sino que también puede ser de tipo psíquico, es decir, tú lo puedes padecer y no te has dado cuenta, ¿no? De repente, o que alteran la conducta o el estado de ánimo de una persona, ¿no? Digo, ¿por qué la conducta? Porque si tú ves, hay personas que sufren seguramente de alguna enfermedad del sistema nervioso y no se han dado cuenta. Por ejemplo, yo considero que por ejemplo, el hecho de que por ejemplo una persona sufra de estrés, eso puede ser una enfermedad. O si no, las personas que de repente no respetan la vida humana, ¿no? Eso puede considerarse parte de una enfermedad del sistema nervioso a nivel psíquico. No solo es a nivel del órgano, ¿no? Tipo orgánico, sino también de tipo psíquico, es decir, de repente tiene problemas psíquicos de la persona y comete ciertos actos que no son buenos, ¿no? Bueno, entonces para esto vamos a desarrollar primero enfermedades de tipo orgánico, es decir, algunas enfermedades que han atacado algún órgano, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la epilepsia, tenemos el mal de Parkinson y tenemos el mal de Alzheimer. Veamos cada uno de ellos, ¿no? Ahora, la epilepsia es un trastorno cerebral, en realidad, de causas diversas, ¿no? Como por ejemplo lesiones cerebrales por golpes, de repente alguna secuela de meningitis o tumores,
También puede ser un mal congénito, es decir, desde nacimiento, ¿no? Ahora, la zona afectada está situada obviamente en la corteza cerebral, entonces esto hace que muchas personas o muchos pacientes presenten una descarga excesiva de impulsos nerviosos, ¿no? Y obviamente por esas razones las neuronas lo que causa obviamente son convulsiones, cambios en la sensación, así como la capacidad de estar alerta o de comportamiento, ¿no? Seguramente han visto ustedes casos de personas que sufren de esta enfermedad que es la epilepsia. Muy bien, ahora veamos lo siguiente, que es el mal de Parkinson. ¿Qué es el mal de Parkinson? El mal de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa también, es decir, la degeneración progresiva de las neuronas, ¿no? Las neuronas empiezan a desgastarse, vamos a decir así. Las neuronas obviamente secretan un neurotransmisor llamado dopamina, entonces que obviamente dirige la actividad muscular. Ahora, al degenerarse las neuronas, se altera la actividad muscular, ¿no? Por eso que ahí les agarra una tembladera, algo así, ¿no? Seguramente han visto. Eso seguramente ocurre con las personas de mayor edad, ¿no? Debido al desgaste, obviamente. Ahora, los pacientes de Parkinson generalmente son ancianos, como te decía que presentan esos temblores, lentitud del movimiento, así como la alteración de postura, de repente el habla, ¿no? No es una enfermedad exclusiva de la tercera edad, pero en muchos casos se ha visto o se ha presentado en personas desde los 40 años, o sea, jóvenes, ¿no? Ahora, se puede controlar con un medicamento, seguramente, es decir, suplemento de dopamina o puede haber alguna cura que obviamente va a permitir que las neuronas dañadas puedan regenerarse en alguna medida, pero sabemos muy bien que las neuronas no pueden regenerarse automáticamente, ¿no? Como otras células. Muy bien, y veamos la otra enfermedad, que es el mal de Alzheimer. El mal de Alzheimer es una enfermedad también neurodegenerativa, que obviamente va a afectar a la memoria, es decir, a medida que pasa el tiempo las neuronas van muriendo y atrofiándose entre ellas, obviamente en diferentes partes del cerebro, y aún obviamente no se conoce la cura para esta enfermedad, ¿no? El mal de Alzheimer en realidad es característico de la tercera edad, es decir, en algunos casos se presentan antes de los 60 años. Hay pacientes que tienen dificultad para reconocer a las personas, tienen problemas para nombrar las cosas, es decir, tienen dificultad para recordar, ¿no? El tema de la memoria, ¿no? Entonces, es una enfermedad de repente un poquito compleja, ¿no? Porque hay personas que tienden a desorientarse, ¿no? Se olvidan de sus personas, de sus seres queridos y así, entonces es una enfermedad muy compleja también, ¿no? Muy bien, entonces esas son las tres enfermedades del sistema nervioso que conocemos. De hecho puede haber muchas, pero a nivel de tipo orgánico, vamos a decir. Bueno, ahora vamos a ver de tipo psíquico. Está la ansiedad, el estrés, la depresión, la fobia o pánico también. Entonces veamos primero la ansiedad. La ansiedad en realidad es un trastorno que hace que la persona que la padezca se preocupe excesivamente, ¿no? Por algún asunto o problema, como una enfermedad, o puede ser también las deudas o las tareas escolares, también puede ser eso, ¿no? O sea, hace que te preocupes, sientas ansiedad, bueno, pero esa preocupación es excesiva, digamos, y generalmente siempre piensan lo peor, ¿no? Lo peor que pudiera ocurrir. Para una persona víctima de la ansiedad presenta algunos síntomas físicos, como por ejemplo dolor de pecho o de cabeza, tensión muscular, dolor de estómago, entre otros, hasta vómitos de repente. Entonces, cuando se encuentran agobiados, con una sensación de no tener el control ante esta situación, entonces obviamente están padeciendo la ansiedad, ¿no? Para el estrés, en cambio, el estrés es un estado de tensión física o emocional por el cual una persona atraviesa, o algunas personas generalmente, bueno, la mayoría de las personas, vamos a decir, atraviesan este tipo de mal. Generalmente se produce ante un desafío, ¿no? A una demanda laboral, un esfuerzo físico también. Ahora, la depresión
La depresión se produce cuando una persona se siente triste, por ejemplo, o está abatida o sin ánimo, ¿no? O lo cual interfiere en sus actividades diarias. Entonces es una enfermedad también del sistema nervioso, vamos a decir, ¿no? Ahora, la fobia o pánico también, ¿no? Es un trastorno de salud emocional que se caracteriza por un miedo intenso a animales. Hay personas, por ejemplo, que tienen miedo a las cucarachas, a la araña, por ejemplo, o por ejemplo, personas que le tienen miedo a las alturas, ¿no? Tienen nombre, pues, ¿no? Porque las personas que tienen miedo a las arañas se les llama a las aracnofobia, ¿no? A las personas que tienen miedo a la altura se les llama la acrofobia. Y así hay personas que tienen miedo a subir al avión, por ejemplo. Y así, entonces son enfermedades de tipo psíquico. Muy bien, entonces esto vendría a ser una parte de lo que viene a ser el sistema nervioso humano y las enfermedades más que podemos padecer de esto, ¿no? Muy bien. Y ahora te voy a dejar con los retos. Bueno, son preguntas sencillas, ¿no? De lo que hemos tratado, que es la sinapsis. Menciona los tipos de sinapsis, lo hemos desarrollado. Otra de las preguntas es cuál es la diferencia entre actos reflejo y actos voluntarios, ¿no? También lo hemos desarrollado. Y cuáles son las enfermedades orgánicas, bueno, y compatibles, ¿no?, del sistema nervioso. Muy bien, entonces te dejo con estas preguntas y esperamos vernos en una próxima oportunidad. También espero que haya sido de su agrado, ¿no? Nos vemos en un próximo video.